A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ustedes verán el día de hoy en el programa de Ahora con Roxana. Roxana está con su entrevistado, ¿sí? Y es que Juan Pablo Velasco, candidato a la vicepresidencia de Bolivia, está junto a mí en los Estados Unidos. Llegó hace algunas horas y nos está dando un poco de su tiempo para poder conversar y que lo conozcan a nivel internacional, pero también a Bolivia, porque este programa tiene el sello boliviano. ¿Cómo están? Los saluda Roxana Lizárraga, periodista, abogado, exministra de Comunicación. Ahora me encuentro en el exilio junto a Juan Pablo. Juan Pablo, hola. Hola, sexy. Hola Roxana, ¿cómo estás? Un placer estar acá, compartir con vos. Y bueno, estuve recién en la presentación del libro que fuiste coautora. Y bueno, por supuesto, acá hablar un ratito con tu audiencia. Muy contento y bueno, gracias por el tiempo y por el espacio. Bueno, yo lo conocí a Juan Pablo hace algunos minutos y mi percepción es un hombre amable, fuerte, estricto. Así es como te he percibido, con las cosas muy tajantes. Lo vi organizando su tiempo, organizando su equipo. Nadie te organiza nada. Bueno, entre otras cosas, pero sí un poco, no, a ver, yo respeto mucho el labor de todos, de los periodistas, y siempre que tengo unos minutos para dar una entrevista, ¿por qué no? O sea, para mí, siempre muy tranquilo, ya me vas a conocer, ya me vas a entender un poco más. Soy bastante frontal, soy bastante directo, no tengo un disfraz, y bueno, eso... Lo vi, presencié acá. Soy así, bueno, hay mucho de eso en mí, es algo natural, y muy contento también, y vos tenés una trayectoria muy importante, reconocida, y por supuesto para mí también es un placer acá estar un ratito hablando con vos. Juan Pablo, ¿qué te ha motivado para entrar a la arena política? Porque te va muy bien en lo que haces. Eres un empresario exitoso. Algunos han señalado que Juan Pablo Velasco, GP Velasco, es el Elon Musk de Trump. Esperemos que no termine esa relación como en este momento se está contando a nivel mundial. Pero, ¿qué te ha motivado? ¿Simplemente el amor al país? ¿Qué? Cuéntanos. El amor al país es una de las motivaciones, sin duda, el amor a mi tierra, pero también me ha motivado por cómo vamos y hacia dónde vamos, y el destino evidente que tenemos si vamos como seguimos. No van a haber más llangos, no van a haber más comidas, no van a haber más precios, no van a haber más bens. Y realmente un país donde los emprendedores tradicionales o de cualquier tipo de rubro no pueden emprender, es un país que se muere. Entonces, me ha motivado mucho todo esto, me ha motivado, por supuesto, a acompañar al Dr. Quiroga, a quien yo admiro hace mucho tiempo. Es la persona más inteligente que yo conozco. De verdad, soy un admirador de él, soy un adepto a este tiempo y vengo trabajando con él hace mucho tiempo. Y bueno, tuve la invitación, por supuesto, y yo creo que es algo también que me motiva los retos y es algo nuevo. Yo venía emprendiendo en tecnología desde hace 12 años en Bolivia, trabajando para grandes compañías también, como empleado. Y bueno, esto es algo distinto y es algo que me siento capacitado y es algo que creo que puedo aportar mucho a nuestro país. Y me motiva eso, me motiva también, por supuesto, mostrar a los jóvenes que se puede volver a trabajar en el Estado, mostrar a los jóvenes que se pueden involucrar más en política, que la política es muy importante como para dejársela solamente a los políticos. Las políticas influyen en nuestras vidas al 100%. Sí, y yo creo que este involucramiento, esta candidatura mía, va a ser un antes y un después, porque vas a ver muchos jóvenes seguramente en la política metiéndose, no solamente de activistas, porque hay muchos activistas jóvenes, hay muchos opinólogos, hay muchos memeros que hacen cosas muy buenas, que hacen cosas irrelevantes,
a veces, pero yo creo que la única forma de solucionar y de involucrarse realmente es metiéndose. Y bueno, yo me metí de lleno. De lleno, una de tal vez uno de los puntos es cambiar la forma de hacer política en mi país. Y sí, sí, Es momento porque tú hablas de una inclusión de los jóvenes que ya no tengan esa no motivación que hemos visto en los últimos años o tenerle hasta asco a la política. es la palabra que le dicen. Nosotros hicimos estudios, hacemos estudios todo el tiempo. Y la palabra asco, cuando preguntamos a los jóvenes si les quisiera ser funcionario público, te digo funcionario público de alto nivel, la palabra asco aparecía. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Porque yo creo que trabajar en el Estado sí puede ser muy atractivo, Y sexy. sí puede ser muy loable y sí puede ser sexy. Y sí puede atraer a los mejores talentos que pueden ocupar los mejores puestos a nivel de meritocracia, que sean bien remunerados y que generen un impacto. A ver, yo he generado un impacto en mi ciudad y en mi país muy grande con las empresas que he construido y con las que he trabajado. Imagínate en el segundo puesto de un país. Entonces, esa es una motivación muy grande también, generar el impacto a millones de bolivianos y obviamente invitar a que más jóvenes, porque prácticamente una de las cosas buenas que yo he hecho es hacer equipos en mis emprendimientos y en las empresas en que he trabajado. Y hemos hecho equipos de alto rendimiento que han logrado números increíbles en países como en Bolivia. Creo que eso podemos hacer en Algo que ha entrado en debate es la palabra sexy. ¿Cómo sexy? Bueno, yo les quiero contar qué significa en los Estados Unidos, donde estoy radicando hace 4 años, producto de la persecución política que sufro. Decir en Estados Unidos la palabra sexy es un honor. Que te digan que es sexy es un halago. Sexy, atractivo, y que una persona se sienta orgullosa de trabajar en el Estado, orgullosa de trabajar por Bolivia. Yo trabajo en el gobierno de Bolivia. ¿Cómo suena eso, no? ¿Cómo suena en este tiempo y cómo quisieras que suene en el tiempo cuando lleguen a la presidencia? exactamente como vos dijiste, que suene, que la gente cuando diga sex en Bolivia piense que en Estados Unidos y como en todo el mundo, en realidad ya es todo muy globalizado. Quizás a la vieja política o el establishment político le cayó mal o le salió llamativo y bueno, por eso tuvo también el ruido que tuvo. Pero también algunos opinólogos o pseudo periodistas jóvenes también le cayó como raro y a ver. Bueno, hay muchos también de ellos que están trabajando, ¿no? Para algunos de los candidatos. Sabemos que en este tiempo la billetera pesa también, ¿no? Y sabemos exactamente quiénes son y sabemos exactamente cuánto cobran y sabemos exactamente desde cuándo están apoyando. Así que por supuesto, bueno, pero igual, a ver, son trabajos y está todo bien. Yo estoy tratando de hacer otro tipo de política. Estoy tratando de ir con propuestas, ir con sinceridad, sin dañar a nadie, sin insultar a nadie, sin responderle a nadie como se merecen, porque eso, no estoy aquí para, yo estoy aquí para aportar con mi experiencia, con las ganas que tengo, apoyando, por supuesto, al mejor candidato que sabemos que tenemos, que es el mejor candidato para salvar la economía de Bolivia. Es lo más importante que pasa ahora. Y bueno, Y la experiencia además, ¿no? sí, La experiencia y el complemento es muy importante, ¿no? Porque si bien la experiencia política la tiene él, yo no tengo experiencia política y no me avergüenza decirlo, voy aprendiendo todos los días porque es verdad. todos aprendemos todos los días. Yo no entiendo por qué a veces la gente piensa, a veces algunos me dicen, comentan, no digas que no tenés experiencia política. Entonces, ¿qué tengo que mentir? A ver, tratemos de hacer una política sin mentir, tratemos de cambiar el molde, tratemos de realmente decirnos la verdad y trabajar juntos, nosotros sumando los mejores con experiencia política, los mejores con experiencia económica, los mejores con experiencia en proceso, juntos hacer un equipo y sacar Bolivia adelante. Y eso vamos a hacer. Juan Pablo, yo decía, una persona joven, empresario, que reconoce que
está aprendiendo en este tiempo de política y entrar en una asamblea legislativa para lidiar con algunos tiburones, qué complicado. Pero yo siento que estás preparado para lidiar con toda la gente y en el poco momento que hemos tenido en el hotel, yo soy una persona que soy muy perceptiva. Soy una persona que me fijo absolutamente todo. Puedo, puedo contarles a muchos de los que van a llegar al Congreso que van a encontrar un hombre con mucho carácter y creo que va a ir todo muy bien. Todo va a Gracias. pasar. Muchas gracias. No va a ser fácil, porque nunca es fácil. La situación está compleja y hay que hacer cambios estructurales y hay que cambiar, modificar un montón de leyes. Y el Congreso puede estar fraccionado, pero bueno, creo que tengo la capacidad y el consenso y la forma de persuadir positivamente para que lleguemos a un acuerdo por el bien del país. Porque el sentido común tiene que primar y lo que tenemos que pensar todos los políticos ahora es pensar en la gente. Dejar de pensar en quién es quién sabe más, quién sabe menos, quién es de allá, quién es de acá, o ideología. Hay que pensar en la gente. La gente es lo más importante. Y el pan no puede estar el doble, y la leche no puede estar más cara, y el azúcar, y en un país productor de aceite no puede estar la venta de aceite racionalizada. Eso es lo más importante. Después de ahí, obviamente, van a haber diferencias, van a haber momentos complicados, van a haber momentos buenos, pero yo creo que juntos lo vamos a sacar adelante. Juan Pablo, a la gente no le podemos pedir paciencia porque está en un momento de desesperación, ¿no? Largas filas para la gasolina, los precios que vuelan, la inflación que no se la puede frenar, un gobierno que está enfrentándose en este momento en sus propios intereses y la gente desesperada. El cambio no va a ser inmediato. Pedirle paciencia a las personas será suficiente. ¿Qué les dices a todos los bolivianos? ¿Cuál es el camino y qué es lo que necesitamos de todos ustedes? En primer lugar, lo más importante es que se involucren porque el 17 de agosto es una oportunidad histórica para hacer un cambio radical en nuestro país. Que sería muy importante ganar en primera vuelta porque las decisiones estructurales que se tienen que hacer desde el Congreso. Y Bolivia viene de un mal manejo de muchos años que nos han llevado hasta acá. Y para que un país pueda salir de la crisis en la que estamos, el PBI tiene que crecer aproximadamente entre 5 a 7% promedio por 10 años seguidos. Entonces, rápido no va a ser. Pedirle paciencia a la gente, por supuesto, pero también sabemos que tenemos la capacidad y sabemos cómo, en algunas herramientas, vamos a lograr que, en primer lugar, el dólar se estabilice y que haya un dólar real, no el dólar falso del oficial y el dólar real de la calle. Tiene que haber un dólar entre medio, eso es muy importante. Que es posible eso. Por supuesto que es posible. Lo que no es posible es mantener un precio fijo del dólar durante 20 años, perdiendo nuestra moneda competitividad con el exterior. Porque lo que ha hecho el gobierno anterior es subsidiar ese 6,96, porque 6,96 nosotros es ficticio, no podía pasar. Y el dólar tiene que ser flexible, esa es nuestra opinión. Y hay economistas que pueden decir lo mismo, hay economistas que pueden decir lo mismo. Al final la economía es eso, es un poco de especulación a futuro. Pero nosotros creemos que el dólar no puede estar fijo. Pero aquí lo primero que tenemos que hacer es el plan de salvataje económico para que antes de fin de año las personas puedan tener acceso, por supuesto, a los dólares que tienen en el banco, la inflación se frene. Tenemos más o menos un 16% de inflación interanual, es altísimo, y las personas con más de inflación son las personas que menos tienen. Entonces, el 18 de agosto, lo que va a hacer Tuto es traer el plan de salvataje económico, que eso es lo más importante en este momento,
Y eso hay que empezar hablando con la Asamblea actualmente, porque hay muchas cosas que hay que liberar y solucionar. Y bueno, así paso a paso, seguramente hay cambios estructurales que se van a hacer. Y bueno, después viene un tema parlamentario en leyes que eso va a tardar un poco más, por supuesto. Hay problemas de matriz energética que son cambios de, son programas de muchos años, pero también hay que pensar en eso, porque si seguimos así, en menos de 2 años, van a empezar a haber apagones y las luces que tenemos todas nuestras casas se van a hacer como es ahora. Entonces, se viene mucho por hacer, pero el primer paso fundamental es el plan de salvataje económico del país para que la inflación se calme, para que haya acceso a dólares y, por supuesto, para que no haya más colas en gasolina y diésel. Para la población, para los jóvenes, para las nuevas generaciones, yo te pido el compromiso de que tengamos una entrevista posteriormente y que hablemos del tema gas y litio. ¿Te parece? Tenés mi compromiso, la pautamos con un poquito más de anticipación Exacto. y la vamos a tener. No, de sorpresa. Pero no, es bueno por las agendas y por supuesto que sí, puede ser por Zoom, bueno, se puede estar acá, puede estar acá, pero estoy seguro que antes del fin de año seguramente vamos a estar ahí. Así que, bueno, esperemos que se pueda trabajar también en todo eso, que realmente es muy malo lo que está pasando. ¿Y tenés mi compromiso? Vamos a hablar de gas y de litio, de la transformación de matriz energética que tenemos que hacer. No podemos ser un país dependiente del gas, porque ya no, ya no hubo más exploración. Y las energías renovables es muy importante también, ¿no? Tenemos ejemplos como Costa Rica, como Paraguay, que cambiaron su matriz energética y ahora son países que quizás pueden vender energía y tienen energía renovable. Entonces podemos hacerlo. Eso somos un país que tiene absolutamente todo para hacerlo. Y el litio también nosotros tenemos muy buenos planes para eso. Exacto, y decirles a todos que el litio no se está rifando en Bolivia. No hay ninguna rifa del litio. Absolutamente no. El litio es un recurso natural. Tenemos el 36% de la reserva mundial de litio y es un recurso de los bolivianos. Y con la nueva coparticipación con las regiones, seguramente que las realidades tienen que ir para que tienen que ir también. No como ahora. O sea, no está ni en subasta, no está ni rifándose el litio boliviano y eso lo tenemos que tener claro. Juan Pablo, tienes mucho más actividades con los bolivianos acá en los Estados Unidos. Despedimos esta entrevista, ha sido un gusto, ha sido muy amable por acceder parte de tu tiempo para poder hablar por el programa y para poder hablar también a los bolivianos. Gracias. Muchas gracias a vos. Que te vaya muy bien. Sexo. Muchas gracias. Gracias.